Permíteme, Juan, dirigir unas breves palabras de obligada cortesía, en primer lugar, hacia don Alfonso Martínez Echevarría, por haberme invitado a participar en esta cuarta edición del Congreso Internacional de Gobierno Corporativo del CEU San Pablo. Agradecimiento y también felicitación entusiasta, por cuanto gracias a su esfuerzo y al apoyo prestado por esta casa, creo no equivocarme al afirmar que este Congreso se ha convertido ya en el evento anual de referencia en nuestro país en esta materia del gobierno corporativo. El elenco de ponentes de esta edición, entre los que claramente no me incluyo, así lo confirma. En segundo lugar, debo decirles que para mí es un honor compartir esta mesa con los profesores Dotella, Roncero y Alonso Ureva, insignes representantes de la doctrina mercantilista italiana y española, respectivamente. En el caso de Alberto, a ese honor se une la enorme ilusión que me produce el poder intervenir esta tarde junto a él. Mis primeras y magníficas lecciones de Derecho Mercantil las recibí de él en otras aulas universitarias madrileñas y pasados los años tuve además la inmensa fortuna de seguir aprendiendo de él cuando coincidimos, él como consejero y yo como secretario del Consejo, en el órgano de administración de la compañía para la que sigo trabajando hoy en día. Esta tarde, una vez más, he tenido la gran suerte de escuchar una nueva lección magistral de él como del resto de mis colegas. Y ya sin más, entrando en materia, me corresponde hablarles de las disposiciones contenidas en la propuesta de directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad en relación con las llamadas autoridades de control. Se ha debatido en torno a la opción legislativa escogida por la propuesta de directiva en relación con el mecanismo de ejecución que debía acompañar a las obligaciones de diligencia debida que aquella impone a las empresas sujetas a la misma, es decir, aquellas que superan los umbrales referidos en el artículo 2 de la norma. Al respecto, existían principalmente dos alternativas. Designar a una autoridad administrativa que ejerciera la supervisión del cumplimiento de la directiva por las empresas, atribuyéndole facultades de investigación, inspección y sanción, o, por el contrario, prescindir de dicho control administrativo, dejando que fueran los tribunales de justicia quienes resolvieran sobre las reclamaciones que se les presentaran en relación con la infracción de dichos deberes. Exponente de la primera posición comentada es la ley alemana sobre las obligaciones de las empresas para la prevención de violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro, publicada en julio de 2021 y que entró en vigor el 1 de enero de este año. A tal opción se contrapone, como casi siempre, la elegida por el legislador francés en la ley sobre el deber de vigilancia de las sociedades matrices y las empresas contratistas, aprobada en 2017. Pues bien, cabe señalar que en este importante punto el legislador comunitario ha seguido al alemán, como en otros muchos aspectos de la propuesta de directiva. Así, el control de cumplimiento en la norma germana se atribuye también a una autoridad nacional de carácter administrativo, en este caso la BAFA, la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones, a quien se le otorgan amplias facultades al respecto. Esta autoridad, además de recibir los informes que sobre diligencia debida deben remitirle las empresas y revisar la corrección de sus contenidos, supervisa el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la ley a dichas empresas, detectando, previniendo y pudiendo poner fin a dichos incumplimientos. Puede actuar tanto de oficio como a instancia de parte cuando se presente una queja y se determine una violación o peligro inminente. Sin perjuicio de lo comentado anteriormente, quisiera anticiparles que este tema de las autoridades de control figura entre los que menos polémica se ha suscitado en la tramitación de la propuesta de directiva, centrándose en la mayoría de los más de 470.000 comentarios que se recibieron durante la consulta pública abierta en otros aspectos controvertidos de la norma propuesta, como puede ser la determinación de las empresas que debían quedar bajo el ámbito de aplicación de la directiva, que actualmente se cifra con la actual redacción, con la redacción del artículo 2 en 17.000, en la pertinencia o no de extender las obligaciones de diligencia debida aguas abajo de la cadena de valor, en el papel y obligaciones de las pymes dentro de dicha cadena, en la inclusión o exclusión de las entidades financieras de la obligación de llevar a cabo una diligencia debida de sus cadenas de valor y, sobre todo, a qué nivel aguas abajo, en el régimen de responsabilidad por daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Repasemos seguidamente los puntos esenciales de la regulación que la propuesta de directiva dedica a las autoridades de control, centrándonos en primer lugar en las funciones encomendadas a las mismas. Se trataría de autoridades de nivel nacional, cuya función esencial sería la de controlar en cada Estado de la Unión el cumplimiento por las empresas de las obligaciones establecidas en la directiva, pero cabría preguntarse,
¿Esta actividad de control se extiende a todas las obligaciones de diligencia debida que se incluyen en la directiva o solo alguna de ellas? La propuesta de directiva en su redacción de 23 de febrero de 2002 es confusa al respecto. Así, mientras que en algunos de sus preceptos, singularmente el apartado primero del artículo 17, se circunscribe la función de la Autoridad Nacional a la supervisión del cumplimiento de determinadas obligaciones de la directiva, eso sí, de las más importantes, en otras disposiciones de la misma, basta citar el apartado primero y segundo del artículo 18, se hace referencia al control del cumplimiento en general de las obligaciones impuestas en dicha norma comunitaria. Efectivamente, el apartado primero del artículo 17 de la propuesta limita dicha labor de monitorización o supervisión al cumplimiento de las obligaciones referidas en los artículos 6 a 11 de la directiva y apartados primero y segundo del artículo 15. Estas obligaciones han sido ya expuestas de modo brillante por el profesor Latela en la intervención que me ha precedido y no me puedo extender en ellas. Como decíamos, la propuesta, sin embargo, es confusa, pues en otros preceptos se refiere genéricamente al control por parte de las referidas autoridades de las obligaciones establecidas en la directiva, sin excluir ninguna, al contrario de lo dispuesto en el artículo 17 ya comentado. Para corregir esta contradicción, el Consejo de la Unión Europea, en su posición negociadora u orientación general de 1 de diciembre de 2022, propone una modificación del apartado primero del artículo 18 para reproducir lo indicado en el artículo 17 y, por tanto, circunscribir las obligaciones a controlar a las impuestas en los artículos 6 a 11 y 15, este último en sus apartados primero y segundo. Es importante señalar que el Consejo, en esta orientación general, aboga por la eliminación del apartado tercero del artículo 15, ese que indica que la remuneración variable de los administradores debe estar de algún modo vinculada a los objetivos a la adopción de un plan que sea compatible con la transición energética y la reducción del calentamiento global en 1,5 grados centígrados. Además, también en la posición negociadora del Consejo se propugna una modificación adicional al artículo 18 para señalar que en relación al 15 las autoridades supervisoras únicamente controlarán que las empresas han adoptado el plan al que se refiere dicho precepto. Para desempeñar adecuadamente la labor de supervisión, la directiva otorga a las autoridades nacionales de control facultades de información, investigación, inspección y sanción. Las investigaciones que lleven a cabo las autoridades de control podrán ser iniciadas de oficio o a instancia de aquellos terceros a quienes el artículo 19 de la propuesta faculta para presentar ante las autoridades de control lo que dicho precepto denomina inquietudes fundadas o en la versión inglesa substantiated concerns. Resulta ciertamente sorprendente desde un punto de vista de técnica legislativa el empleo de una expresión cuando menos tan poco precisa y por otra parte de una tradición en nuestro derecho, por cuanto que es una inquietud fundada. ¿Por qué no se ha preferido simplemente emplear el término denuncia o el algo más vago sospecha? Bueno, como decíamos, el artículo 19 señala que toda persona física o jurídica podrá exponer ante cualquier autoridad de control sus inquietudes fundadas cuando tenga motivos para creer, basado en circunstancias objetivas, que una empresa está incumpliendo la normativa de transposición de la directiva. Vemos, pues, que la legitimación para la presentación de estas inquietudes fundadas es universal, cualquier persona física o jurídica. De esta forma, al canal de denuncias o inquietudes legítimas que deben implantar las empresas conforme al artículo 9 de la propuesta, se establece así una suerte de canal externo de denuncias o de inquietudes fundadas a cargo de la autoridad de control. Se replica de esta forma el modelo establecido en la Directiva 2019/1937 de protección del informante, que impone también la creación de sendos canales de denuncia. Cabe señalar, por otra parte, que el artículo 23 de la propuesta de directiva declara aplicable la Directiva de Protección al Informante a la denuncia de todas las infracciones de la Directiva de Diligencia Debida y a la protección de los informantes. Recibida la inquietud fundada, la autoridad de control está obligada a evaluarla, debiendo informar al denunciante del resultado de dicha evaluación junto con la motivación de su decisión. El apartado quinto del artículo 19 consagra seguidamente el derecho a recurrir los actos, omisiones y decisiones de la autoridad de control
ya en vía administrativa, ya en vía judicial, pero en este caso la legitimación activa no se otorga sin más a cualquier denunciante, sino únicamente a aquellos que tengan un interés legítimo en el asunto. En relación a las facultades de inspección que se conceden a las autoridades de control, el apartado tercero del artículo 18 señala que tales inspecciones se realizarán conforme a la normativa del Estado miembro en el que tenga lugar la inspección y previo aviso a la empresa objeto de la misma, salvo que dicha advertencia previa pudiera restar eficacia a la actividad inspectora. Si como resultado de su labor investigadora la autoridad de control detectase un incumplimiento por parte de una empresa de las obligaciones que en relación con la diligencia debida le impone la directiva, deberá ofrecer a aquella un plazo adecuado para implementar medidas correctivas si éstas fueran todavía posibles. Pero, nos dice el apartado cuarto, infine del artículo 18, la adopción de medidas correctivas por parte de la empresa incumplidora no libera a esta per se de su responsabilidad civil en caso de haber causado daños y perjuicios, ni precluye la posibilidad de que se le impongan sanciones administrativas de conformidad con los artículos 20 y 22. Ya dentro de las competencias sancionadoras de las autoridades nacionales de control, el apartado quinto del artículo 18 concede a aquellas una triple facultad. En primer lugar, la de ordenar el cese de las infracciones, la abstención de la repetición de la conducta correspondiente y la adopción de medidas correctivas para ponerle fin. En segundo lugar, la de imponer sanciones pecuniarias conforme al artículo 20 y, finalmente, la de adoptar medidas previsionales para evitar un daño grave e irreparable. Para concluir el análisis del artículo 18, debemos señalar que su apartado séptimo consagra el derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo contra las decisiones de las autoridades de control que le afecten y sean jurídicamente vinculantes. Analizadas ya las principales funciones, y dentro de mis 5 minutos, que deben asumir las autoridades nacionales de control, debemos referirnos seguidamente con la brevedad que impone el formato a su estatus jurídico. Aunque la directiva no obliga a crear un nuevo ente administrativo, sino que simplemente menciona la necesidad de designar una autoridad competente por parte de cada Estado miembro, cabría perfectamente que los países de la Unión, al igual que ha sucedido en el caso de España en relación con la Directiva de Protección al Informante, optasen por la creación de un ente nuevo de control en lugar de atribuir nuevas competencias a uno ya existente. Por otra parte, cabe reseñar que la propuesta no impone a los países de la Unión la designación de una única autoridad nacional de control, sino que se les permite el nombramiento de varias de ellas, pero en estos casos sus competencias deberán estar claramente definidas, debiendo los Estados velar por la cooperación estrecha y eficaz entre las autoridades nacionales de control de un mismo país. Las autoridades de control deben ser independientes, especialmente de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva y de lo que ésta llama, sin mayor explicación ni precisión, intereses del mercado. Su personal, así como los auditores o expertos que actúen en su nombre, deben ejercer sus competencias de forma imparcial, libre de conflicto de intereses, transparente y respetando la confidencialidad. En nuestro país sería previsible que las funciones de la autoridad de control fueran asumidas por una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal. La regulación de estos entes, como ustedes saben, la encontramos en los artículos 109 y siguientes de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público. Un extremo muy importante al que la propuesta de la directiva presta especial atención es el referente a la determinación de la autoridad de control competente que corresponde a las empresas sujetas a la directiva. Para las empresas constituidas conforme al ordenamiento de un Estado miembro, la autoridad nacional competente será aquella correspondiente al Estado miembro donde radique su domicilio social. Para las empresas extranjeras sujetas a la directiva, la autoridad de control será la correspondiente al país de la Unión donde tengan su sucursal, y en caso de tener sucursales en varios países de la Unión o no tener ninguna, se entenderá que la autoridad de control es la del país de la Unión donde la empresa extranjera genere un mayor volumen de negocios netos. Por otra parte, la propuesta de directiva no es ajena a los conflictos de competencias que pueden surgir entre autoridades de control de distintos Estados miembros. Para facilitar la cooperación y coordinación entre estas y la armonización de sus prácticas, se crea una red europea de autoridades de control. Echamos de menos, sin embargo, en la propuesta
alguna referencia a la colaboración entre autoridades de control de los Estados de la Unión y los países no pertenecientes a la misma, máxime teniendo en cuenta que presumiblemente la mayoría de los incumplimientos de las obligaciones de diligencia debida se producirán fuera de las fronteras europeas, en terceros países donde radican los grandes centros de producción de muchas de las empresas sujetas a la directiva y las entidades que componen sus cadenas de suministro. Por último, porque creo que ya ha sonado el aviso en la plaza, quisiera finalizar mi intervención con una viva recomendación. Todos los operadores jurídicos y singularmente los que prestamos nuestro asesoramiento en los departamentos legales o de compliance de grandes empresas debemos estar adecuadamente preparados para la entrada en vigor de la Directiva de Diligencia Debida. El aumento de litigiosidad que auguro será exponencial. Aunque el fenómeno del activismo medioambiental y en materia de derechos humanos apenas sí se ha visto en nuestro país, en las economías más desarrolladas de nuestro entorno ha irrumpido con una fuerza inusitada. Como evidencias de ello, les dejo varias noticias recientes al respecto. 11 consejeros de una compañía petrolera han sido demandados a título personal ante la Corte Suprema inglesa, acusándoles de haber infringido sus deberes fiduciarios como consejeros por haber aprobado una estrategia de transición energética errónea que pone en riesgo a la compañía. Por otro lado, el Tribunal de Distrito de La Haya, en Holanda, ha estimado una demanda interpuesta por una ONG de dicho país ordenando a una compañía petrolera reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para finales de 2030. Y, por último, también apuntar que se ha interpuesto una demanda contra una compañía petrolera ante la SEC de Estados Unidos, acusándola de haber podido realizar declaraciones potencialmente engañosas en la documentación periódica remitida por esta compañía al supervisor bursátil americano, exagerando la forma en que dicha compañía está reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles e invirtiendo en su lugar en fuentes de energía renovable. Muchas gracias por su atención y quedo a cualquier cuestión que ustedes quieran plantearme posteriormente en el turno de